Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por el amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús nos recuerda hoy que nuestros actos humanos tienen consecuencias eternas. Nuestros actos humanos, todo acto humano cuenta para bien de nosotros o para mal de nosotros. Como hemos dicho, si una víbora muerde a una mujer, a una suegra y la envenena, la víbora no se va a tener que ir ni al infierno ni al purgatorio. Pero si alguien envenena a su suegra, esa persona sí se va a tener que ir o al purgatorio o al infierno. Nuestros actos de seres humanos son actos que tienen responsabilidades. Tus capacidades, nosotros los que hemos recibido más de Dios, más que los demás seres vivos, nosotros tenemos más capacidades, por lo tanto tenemos más responsabilidades. No se le va a exigir lo mismo a una mascota de lo que se le puede exigir a un hijo, ni se le va a exigir lo mismo a un hijo pequeño que lo que se le puede exigir a un hijo grande. Dios también conoce las diferencias, pero Él sí sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué posibilidades tenemos nosotros de hacer lo que Él nos está pidiendo. Todo esto viene porque nosotros no hemos sido creados por la casualidad. Si nosotros hubiésemos sido creados por la casualidad, podríamos hacer lo que nos diera nuestra gana. Cada quien podría hacer lo que quisiera, podría hacer un proyecto de vida personal y podría hacer lo que bien le pareciera, lo que le viniera en gana. Pero como somos seres creados, estamos en deuda, nos debemos y le pertenecemos al que nos creó. Por eso es que nosotros somos seres creados con un propósito, todo tiene un propósito en el plan de Dios. Ese propósito donde nos va a llevar a nosotros tiene que terminar en el cielo. El Señor quiere que nosotros estemos con Él en el reino de los cielos, pero para que nosotros podamos llegar con Él, para que se cumpla este propósito, es necesario que nosotros aquí en la tierra hagamos aquello para lo que fuimos creados.
todos formamos parte del plan de Dios, todos tenemos que hacer algo dentro del plan divino. Y todos tenemos que buscar y encontrar, reconocer y vivir lo que nos toca hacer de acuerdo a lo que nos corresponde en el plan divino. No tenemos que hacer todo lo que nos toca en el plan divino. Si alguien dijera que solamente va a hacer lo que quiere, pues entonces es como si se hubiera creado a sí mismo y estaría equivocada esa persona, porque nosotros hemos sido creados y hemos sido creados con un propósito. Si tú tienes un jardín y siembras un árbol de manzanas, es porque quieres cosechar ¿qué? Manzanas. Y si alguien siembra un árbol de limones, ¿qué quiere cosechar? Limones. No lo que quiere el árbol dar, sino lo que tú siembras, lo que tú quieres recoger. ¿Qué quiere recoger Dios de tu vida cuando te mueras? Eso es lo importante. No lo que tú pienses ni lo que tú quieras. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Si siembras un manzano porque a ti te gustan las manzanas y cuando vas a recoger frutos hay puros limones, a ti no te interesaban los limones, a ti te interesaban las manzanas. Así también Dios, ¿qué es lo que espera de ti y qué es lo que espera de mí? Ese es el objetivo de nuestra vida y tenemos toda la vida para ir descubriéndolo y tenemos toda la vida para ir asumiendo qué es lo que Dios quiere encontrar en mí el día que yo me muera. ¿Qué es lo que va a querer encontrar en mí? Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante la comunión, porque son los momentos en los que le preguntamos a Dios. No nos va a hablar por teléfono, pero Dios tiene muchas maneras de comunicarse, tiene muchas maneras de hacernos ver qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que ya no quiere que nosotros hagamos. Tiene muchas maneras Él de que nosotros nos demos cuenta. Es nada más estar atentos en la oración. Él se va a encargar que tú lo entiendas, no tú. Pero tú y yo tenemos que estar abiertos para aquello que Dios quiera, preguntarle y estar abiertos. Señor, ¿qué quieres? Ayúdame a entender cuál es tu voluntad, porque nosotros no podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Él nos la tiene que revelar. Si Dios no nos la revela, nosotros no tenemos posibilidades. Entonces, Él tiene que hacer algo que no sabemos, Él sabrá qué, va a hacer algo para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer, cuándo y cómo lo tienes que hacer. Algunos ya se les pasó el tiempo, otros apenas es el tiempo de lo que tienen que hacer y otros todavía no ha llegado el tiempo de aquello que Dios quiere que hagan. Por eso es que no se trata de desesperarnos. Yo no sé qué quiere Dios de mí, entonces me desespero, me molesto. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso porque puede ser que ni siquiera se haya llegado el tiempo de que nosotros hagamos lo que nos toca hacer. Esto nosotros no lo podemos saber. Esto está dentro de los planes de Dios y solamente Él lo puede saber. Abraham, ¿hasta qué edad empezó? ¿Cuándo supo Abraham para qué venía al mundo? A los 90. A los 90 años, porque a los 90 años empezaba de acuerdo al plan de Dios lo que Abraham iba a hacer. Entonces Abraham nunca supo qué es lo que quería Dios hasta que Dios le hizo saber a los 90 años. Entonces si tú y yo no sabemos ahorita, puede ser que ya se nos pasó, puede ser que estemos en el tiempo y puede ser que todavía falte tiempo. ¿Qué hay que hacer? Preguntarle, hacer oración y estar a la escucha, estar atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Atentos a las circunstancias que nos rodean. Hay que preguntarle a Dios. Ahorita hay una tendencia muy grande en muchos sacerdotes, sobre todo, hay una tendencia muy grande a exagerar la misericordia de Dios, que sí es exageradamente grande. La misericordia de Dios sí es exageradamente grande, pero no tan grande como para dejar impune un pecado. ¿Qué significa impune? Cuando nosotros cometemos un crimen, si pagamos y nos agarran y nos meten a la cárcel, estamos pagando. No nos agarran y no pagamos, entonces quedó sin pagar. A eso se le llama impune. Dios no va a dejar que quede impune
nada de lo que hemos hecho. La misericordia de Dios es muy grande, pero no como para dejar impune, no como para que no se tenga que pagar el pecado que se ha cometido. No es de que, bueno, sí, ya se cometió, pero no le hace, ya pasó. No, pecado que se comete, pecado que se paga. Cuando Moisés le falló a Dios, Dios le da la sentencia inmediatamente. Era su amigo, el gran amigo Moisés, y todo lo que hizo Moisés. Cuando le dice Dios, vas a ordenarle a esa piedra que dé agua. Y Moisés golpea 2 veces la piedra, a ver si se rompe y a ver si sale agua. Y le dice el Señor, ¿por qué dudaste de mi palabra? Dudas de mi santidad, dudas de mí. Y eso se paga. Entonces le dice Dios a Moisés, por haber hecho esto, no entrarás en la tierra prometida. Y no entró. Y Moisés fue uno de los grandes amigos de Dios, pero ni a sus grandes amigos los deja sin pagar los pecados que comete. Ni a sus grandes amigos. Dios, la justicia de Dios no permite que el pecado quede impune. La justicia de Dios no permite que hagamos algo sin que se tenga que pagar. Por eso nos tenemos que cuidar, porque vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos, vamos a dar cuenta de todo lo que decimos, vamos a dar cuenta. A lo mejor a nosotros se nos olvida, pero está en el libro de la vida y vamos a tener que dar cuenta. Por eso tenemos que vivir con cuidado. Fíjense en esto, dice el Señor. Empieza el Evangelio de hoy diciendo Jesús, fíjense, pongan su atención en esto. Fíjense en esto. En esta parábola Jesús nos advierte primero, estén preparados. Eso es lo que nos advierte primero, estén preparados. Si como se dice, si cuando se exagera la misericordia de Dios, en la que todo pecado puede quedar impune, en la que podemos hacer cada quien lo que nos dé nuestra regalada gana, pues ¿para qué nos preparamos? Si todos, como algunos dicen, todos nos vamos a ir al cielo, todos. Bueno, si todos nos vamos a ir al cielo, pues entonces ¿para qué una iglesia? ¿Para qué mandamientos? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? Si los que hagan lo que les dé su gana se van a ir al cielo y los que se estén sacrificando para hacer la voluntad de Dios se van a ir al mismo cielo, pues ¿para qué sacrificarnos? ¿Para qué sacrificarnos? Entonces, por eso no es, muchos así lo quisieran. Dios es tan bueno, ellos quisieran, tienen un concepto personal de la bondad de Dios, pero es un concepto personal. Lo que yo creo de Dios no necesariamente es Dios. Los hijos creen muchas cosas de sus papás y no siempre son lo que los hijos creen de sus papás. Ya cuando llegan a la adolescencia se dan cuenta que sus papás no son lo que ellos pensaban que eran. Así también nos pasa con Dios. Cuando estamos en la infancia espiritual, creemos que Dios es de una manera. Cuando se llega a una madurez espiritual, se va conociendo a un Dios real, a un Dios que no deja impune el pecado. Cuídate. Te ama, pero no porque te ama va a dejar que no pagues el pecado que hayas cometido. No lo va a permitir eso, no lo va a permitir eso el Señor. Por eso es de extrañar si nosotros dijéramos que la misericordia lo va a perdonar todo, entonces prepárense ¿para qué? Jesús dice hoy en la parábola, estén preparados ¿para qué entonces? A la justicia divina, estén listos. Cuídense a ustedes mismos, lo que ustedes hacen, no lo que hacen los demás. Cuídense ustedes de lo que ustedes están haciendo. En la parábola hay 2 personajes en la parábola, 2 que son siervos, servidores, 2 que son servidores de un amo o de un jefe. Y entonces al que es fiel, Jesús lo compara con un administrador. Se está comportando, es un servidor, pero que está administrando. Hay servidores que están barriendo y hay servidores que están administrando. Cada servidor tiene una función diferente. Los 2 son servidores. Los 2 son servidores, pero tienen una función diferente. Jesús los diferencia a los 2. Al primero le dice que es un administrador fiel. Y al administrador fiel va a recibir una gran recompensa. Una gran recompensa. Al que no es fiel, nada más lo presenta como un sirviente. ¿Por qué? Porque no está administrando los bienes de Dios.
se los está robando. Por eso es que no lo presenta como administrador. No, ese se está robando lo que le dieron a administrar. El otro estaba administrando con fidelidad. Él es muy claro el Señor cuando ve nuestras obras. Es muy claro nuestro buen Dios cuando ve nuestras acciones. Entonces a uno lo va a ver lo va a presentar así y al otro lo va a presentar como un simple servidor que no sabe cuál es el lugar que tiene. Le prestaron el carro, una persona contrata a un muchacho, un joven, y le dice: tú vas a ser aquí el conductor, ten las llaves del carro. Entonces te agarra el carro y se va con su familia, ya anda patinando llantas. No es tu carro, estás administrando algo que no es tuyo. Tu vida no es tuya, la vida de los que te rodean no es tuya, ni siquiera la de tus enemigos. Todo es de Dios y todo tenemos que saber administrarlo de acuerdo a lo que Él quiere y espera de nosotros. De acuerdo con lo que Él, porque cada cosa que hagamos va a tener consecuencias, o va a ser para nuestro bien o va a ser para nuestro mal. Cualquiera de las dos cosas. Así de que tenemos que saber cuál es el lugar que nos corresponde delante de Dios. ¿Quién es Dios y quién soy yo? ¿Quién es Dios y quién soy yo? Al no entender esto, muchos caen en el error. Yo voy a misa cuando me nace, yo me confieso si me nace, yo comulgo si me nace, van a la iglesia si les nace. ¿Quién es Dios? ¿Ahí quién es Dios? ¿Dios es Dios o ellos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es de quién es todo cuanto existe? ¿De nosotros o de Dios? Es de Dios. Nosotros lo administramos. Nos fue dado para administrar, no nos fue dado para ser dueños. Yo no soy dueño del mundo. Yo no soy dueño. Seré hijo del dueño, pero yo no soy dueño del mundo. Hay un dueño y yo lo administro. El Señor me ha dejado un espacio dentro de lo que Él ha creado y de lo que es suyo, y yo tengo que administrar lo que no me pertenece a mí. Por eso cada quien tenemos que saber qué lugar nos corresponde. ¿Qué lugar nos corresponde? Y no tratar las cosas de Dios como si fueran cosas de nosotros. Es verdad que nosotros fuimos creados siendo reyes de la creación, sí es cierto. Nosotros, Adán y Eva, fueron creados siendo reyes de la creación, pero por el pecado original nosotros perdimos la corona. Nosotros perdimos la corona, perdimos la fidelidad, perdimos todo cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos, ahora necesitamos regresar al orden establecido por Dios desde el principio si queremos recuperar la corona. Tenemos que ponernos en el lugar donde Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere. Si queremos recuperar la corona que nosotros perdimos con el pecado original. Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar conciencia de quién somos y por qué estamos en este mundo. Hay en psicología algo que le llaman el síndrome del niño emperador. Así se le llama en psicología. El síndrome del niño emperador o el síndrome del niño tirano. Es el mismo. Es el mismo. Esto regularmente es aquellos que se les cumple todo tipo de capricho y llegan a pensar que todo mundo está obligado a cumplirle sus caprichos, y entonces destruyen su propia vida y destruyen la vida de los que los rodean. El síndrome del niño emperador, se siente como que todos tienen que servirlo, todos tienen que alabarlo, todos tienen que ser buenos con él, aunque él no lo sea con los demás. Es un síndrome, es un error, es estar viviendo fuera de la realidad, porque estos actos van a tener consecuencias, lo sepamos o no lo sepamos. Lo sepamos o no lo sepamos, todas las acciones de nosotros tienen consecuencias. Ahorita mucha gente están orgullosos de todos los bienes económicos
o los bienes materiales que han podido conseguir, que han recibido de Dios para administrar. Pero no deberíamos nosotros de estar orgullosos de lo material que hemos recibido para administrar. No es lo que deberíamos de estar orgullosos. Nosotros sí podríamos orgullecernos de crecer en el conocimiento del amor de Dios. Eso sí podríamos. Qué bueno, alegrarnos de crecer en el conocimiento del amor de Dios, crecer en el conocimiento de la verdad, porque eso nos va a ayudar a entender por qué estamos aquí y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y si nosotros sabemos qué estamos haciendo en este mundo y lo hacemos, podemos ser recompensados con el cielo. Y si nosotros no supiéramos qué es lo que venimos a hacer en el mundo, corremos el riesgo de no ser recompensados. Si alguien, Dios, no le ayuda a entenderlo, no tendría culpa de no saber por qué está en el mundo. Pero si Dios nos va a decir, entonces la culpa de nosotros estaría en no estar abiertos a esa voluntad divina, a escuchar lo que Dios quiera para nosotros. Hay quienes van a desgastar su vida buscando bienes materiales, porque lo pusieron como el fin último de su vida, estar bien, como si ese fuese la razón de la existencia, estar bien, tener cosas, cuando la razón de nuestra existencia es la salvación, es estar con Dios, es terminar nuestra vida con Dios, con riquezas o sin riquezas, aplaudidos o aplastados por los que nos rodean. Eso no importa, lo que importa es que nos salvemos. Eso es lo que importa. Lo que tengamos que sufrir en este mundo no va a ser grandes cosas, ni va a ser una eternidad, es por un corto tiempo. Hay muchos que sí desgastan su vida buscando bienes materiales, pero a veces para conseguir los bienes materiales hay que renunciar, hay que sacrificar los bienes espirituales. Y eso es un grave error. Ese es un grave error que se comete. ¿Es malo que una persona quiera progresar? No, económicamente no es malo que una persona quiera progresar económicamente. Sí es malo cuando sacrifica el crecer espiritualmente, entonces se convierte ya en malo para esa persona, porque escogió el bien menor, no escogió lo mejor para esa persona, un bien eterno, escogió un bien temporal, algo que se acaba y dejó de lado a un bien eterno, a un bien eterno. Nosotros entonces vamos a ser juzgados por Dios de muchas cosas, vamos a ser juzgados de todo lo que recibimos de Dios y también vamos a ser juzgados de lo que no recibimos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para recibirlo, porque no maduramos como para recibirlo. Entonces, si yo no recibo lo que tenía que haber recibido, pues no cumplí con lo que Dios quería que yo hiciera. Así de que repito, vamos a ser juzgados por lo que recibimos, cómo lo administramos, vamos a ser juzgados por lo que no recibimos, por lo que despreciamos, y vamos a ser juzgados por aquello que no recibimos por culpa de nosotros. Aquello que no recibimos por culpa de nosotros, vamos a tener que darle cuentas a Dios también de todo eso. Entonces, tenemos que tener muy claro esto de acuerdo a la parábola que Jesús nos ofrece hoy. En Dios la justicia es plena. Va a haber justicia para todos, absolutamente para todos. En todos. Jesús nos advierte que vamos a tener que pagar hasta el último peso, hasta la moneda de más baja denominación que exista, hasta lo último, hasta lo más pequeño se va a tener que pagar. No se puede entrar al cielo sin haberse lavado de todas las manchas que hayan ocasionado los pecados. Así de que tenemos que ser conscientes de que la vida es para esto, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Hay dos tipos de ignorancia, la ignorancia vencible y hay la ignorancia invencible. La ignorancia invencible es aquella que no estamos obligados a saber.
que no estamos obligados a saber. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí al Sol? No sé, pero no estoy obligado a saberlo. ¿Cuántos planetas hay en el universo? No sé, pero no estoy obligado. Esto no se le llama ignorancia propiamente, se le llama nesciencia. No estamos obligados a saber. Hay cosas, eso se le llama ignorancia invencible. Pero hay una ignorancia que se le llama ignorancia vencible. Es aquella que sí estamos obligados a saber, aunque no lo sepamos. ¿A qué horas tiene clases el muchacho en la universidad? No llega a clases y dice, es que yo no supe que no iba a haber clases. Es tu obligación investigar cuando hay clases. No es obligación de los maestros estar atrás del alumno para decirle cuándo tiene clases. Es obligación del alumno buscar cuando las tiene. Es una ignorancia vencible. Pudiste haber buscado, ahí pudiste preguntar, pudiste agarrar un teléfono, pudiste llamar a un amigo. Por eso no se justifica que la persona diga, no supe. Esa es una ignorancia vencible. No está justificada la persona a no saberlo. No podemos justificarnos el no saberlo. Se le llama vencible. Entonces, y todo esto se va aplicando de muchas maneras en nuestra vida. A lo mejor alguien va a poder decir, yo no hago la voluntad de Dios porque no supe. Hay que ver si era ignorancia invencible o era ignorancia vencible. A lo mejor la persona viene con un problema, un trastorno mental y le es imposible entender la voluntad de Dios. Dios no le va a exigir más de lo que puede. A nadie le va a exigir Dios más de lo que podía, según las posibilidades que nosotros hayamos desperdiciado. En eso vamos a ser juzgados de acuerdo a la capacidad que teníamos nosotros para entender la voluntad de Dios. Por eso, lo que para uno es pecado grave, para otro no va a ser pecado grave. Entonces no podemos decir, todos lo hacen, entonces ya no es pecado. No, no se puede decir. El hecho de que todos hagan algo no deja de ser pecado. No deja de ser pecado. Todos vamos a robar y si todos nos ponemos de acuerdo para robar, ¿el robo deja de ser pecado? El robo no es pecado porque nosotros decidimos. El robo es pecado porque ofende a Dios. Todos robamos, todos pecamos, pero todos lo hicieron, sí, por eso todos pecaron. No podemos escondernos es que también lo hacen ellos, es que a mí me lo hicieron. No podemos nosotros escondernos ahí, es que yo no sabía. No podemos escondernos. La justicia divina nos va a alcanzar. Aquí en este mundo podemos caer en el engaño de creer que no hay problema. Podemos nosotros hacer a Dios a nuestra manera. Podemos nosotros hacer nuestro propio concepto de Dios. Decir, yo creo que Dios es así. No por eso es así. Yo puedo tener mi propio concepto de Dios, pero no quiere decir que eso sea Dios. Dios es Dios. Yo tengo que conocerlo, no imaginarme que es. No fantasear, me gustaría que fuera así. No, no se trata de fantasear cómo me gustaría a mí que fuera Dios, de conocerlo verdaderamente. Dios es imparcial en cuanto a la justicia. Tú debes, tú pagas. Porque le debes a otro de tus hermanos. Tú debes, tú pagas. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor con mucha claridad nos dice al principio, fíjense, prepárense, porque esto no es fácil. Esto no va a ser nada fácil. Dice Jesús, el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes, desobediencia abierta. El que no sabe lo que su amo quiere y por lo tanto no lo hace, pero por lo tanto comete una desobediencia, recibirá pocos azotes. Pero no va a quedar impune, no va a quedar impune. Puede ser que haya una ignorancia más o menos vencible y esto puede aumentar el grado de mal o puede disminuir el grado de mal en nosotros, pero solo Dios nos va a aclarar el día de nuestra muerte. Ahorita hay que vivir lo más prudentemente posible, no irnos aumentando la cuenta de lo que vamos a tener que pagar, solo porque nosotros tengamos la razón. Tener la razón no nos sirve de nada.
El objetivo de nosotros no es tener la razón en el mundo. El objetivo de nosotros es salvarnos. Y no nos vamos a salvar porque teníamos la razón. Nos vamos a salvar si obedecemos a Dios, si hacemos lo que nuestro buen Dios quería. No hay impunidad en el caso de Dios, no hay impunidad ni para sus amigos. El Señor no es corrupto, nuestro buen Dios no es corrupto, no es de que a ti si te pego si haces mal y a ti no porque tú eres mi amigo y te quiero mucho. No, en el caso de Dios el que debe paga, punto. No importa quién sea, el papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, en general, todo el que hace paga, el que hace paga. No existe la impunidad en las cosas de Dios. Y por eso Jesús no se queda ni siquiera ahí, nos advierte, al que mucho se le dio, se le va a exigir mucho. Y al que mucho se le confió, se le exigirá más. Por eso nosotros hemos recibido mucho desde la vida y todo lo que conlleva, todo lo que está a nuestro alrededor. Todo esto viene de Dios y todo va a pedirnos Dios cuentas de todo absolutamente. No hay que confundirnos. No estamos por eso en el mundo para ser felices. No estamos porque hay algunos que como sufren y como no son felices se quieren quitar la vida. No estamos en el mundo para ser felices aquí en el mundo. No estamos aquí en el mundo para ser servidos. Estamos en el mundo para conquistar el cielo y eso solo se logra si hacemos la voluntad de Dios. No si hacemos el bien, no si hacemos cosas buenas, no si hacemos oraciones, no. Es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Conforme vaya yo haciendo la voluntad de Dios, la voy a ir comprendiendo. Conforme la vaya viviendo, la voy a ir comprendiendo. Haciendo la voluntad de Dios, vamos a ir conociendo a Dios. Haciendo la voluntad de Dios es como lo vamos a conocer. Y si hacemos esa voluntad de Dios, la recompensa que vamos a recibir va a superar en mucho cualquier obstáculo que tengamos que pasar, cualquier sufrimiento que tuviéramos que enfrentar. Va a quedar superado todo. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer porque nos sentimos mal, porque tenemos tristeza, porque no somos felices, pues vamos a tener que pagar el haber despreciado la voluntad de Dios. El haberla despreciado, eso también se tendría que pagar. Entonces pidámosle a Dios hoy como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de entender cuál es su voluntad, nos conceda la gracia de sacrificar todo lo que no sea su voluntad para hacer su voluntad, que nos conceda la gracia de entender qué quiere que hagamos nosotros y la fortaleza para hacerlo. No importa si hay dificultades, la recompensa supera por mucho lo que nosotros tengamos que esforzarnos. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe para que podamos caminar por estos caminos y con una fe verdadera, conociendo cada vez mejor a Dios y no imaginándonos cómo nos gustaría que fuera. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.